El Ministerio del Nuevo Pacto, Poder de Dios, presenta tu programa. Porque nada es imposible para Dios. Saliendo de Egipto. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios que está Éxodo 3, 16, 20 en el Antiguo Testamento. Dios dice a Moisés: ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos oirán tu voz. Tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no les dejará ir, sino por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país. Y entonces os dejará ir. Palabra de Dios. Muy bien, hasta este punto quiero decirles que esto es lo que pasó en la historia del pueblo de Israel. Ellos eran prisioneros, esclavos de Egipto, y Egipto quiere decir para este tiempo el mundo. Faraón hacía que todos los hebreos, los hermanos judíos, sean esclavizados, y ellos estaban más de 400 años haciendo ladrillos de barro y haciendo un gran trabajo a la fuerza con garrotes. Entonces, ¿a qué viene este punto para este tiempo? Egipto simboliza el mundo que esclaviza al hombre, a la mujer. Faraón es tipo de Satanás y Israel somos nosotros. Bueno, en este caso, todo hombre en este tiempo necesita salir de la esclavitud. ¿Qué es ser esclavo? Ser esclavo quiere decir estar en primer lugar viviendo en pecado, sin Dios, sin fe, sin esperanza, porque así vivía el pueblo de Dios en Egipto. Entonces Dios se manifestó a Moisés. Moisés es tipo del Mesías que ahora tenemos, su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Dios le habla a Moisés y le dice: habla a mi pueblo porque yo tengo un plan maravilloso. Por eso se llama este tema el plan de Dios para tu vida. Entonces Moisés va con las palabras que Dios le indica que hable, predica. Entonces Dios hace maravillas y con mano poderosa saca al pueblo de Dios, a Israel, de la esclavitud. Y en este tiempo, ¿cuál es el punto? Del mismo modo, Dios también, con mano poderosa, nos sacó del mundo, de las manos de Satanás. De tal modo que ahora nosotros
hemos sido liberados. Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En este momento todos gozamos de esa libertad en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, porque Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Del mismo modo, los hijos de Dios fueron sacados con mano poderosa, repito, de Egipto, de las manos de Faraón con mano poderosa. ¿Y dónde fueron? No fueron al desierto solamente, sino, dice la Biblia, que fueron llevados por la mano de Dios a una tierra que fluye leche y miel. Y ahora nosotros, del mismo modo, Jesucristo, nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo, no solamente quiere que nosotros creamos en Él o que vivamos en un desierto, no, sino que Él también nos está llevando por un camino y vamos a llegar seguramente muy pronto o después, pero sí estamos seguros que vamos a ir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Así que todos en este momento podemos entrar a ese plan de Dios. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Dios tiene un plan. Yo sé que mucha gente dice, pero yo no entiendo mucho esto. Pero ¿sabe qué? Así como el pueblo de Dios hace cientos de años fueron libres de la esclavitud de Faraón y de Egipto, del mismo modo Dios quiere librarte. Dios quiere sacarte de la esclavitud y quiere hacerte libre, quiere salvarte, quiere sanarte y quiere que tú vivas una vida en plenitud con Cristo Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. Desde este momento, si tú aceptas al Señor, si tú recibes a Jesucristo, Él puede liberarte. Él puede darte una vida y una vida en abundancia. El fin del pueblo de Dios, ¿cuál fue? Repito, la tierra prometida. Ellos entraron por medio de Josué, porque Moisés había muerto ya, pero Josué los metió a la tierra prometida. Y ahí ellos disfrutaron, dice la Biblia, que entraron a poseer la tierra de todos sus enemigos. Del mismo modo, ahora en este tiempo, tú, si aceptas al Señor, puedes salir de Egipto. Él te hace libre del pecado, te hace libre de los problemas y te lleva por un camino rumbo a la tierra prometida que fluye leche y miel. En este momento, si tú aceptas al Señor, Él está con los brazos abiertos para recibirte y para darte vida eterna en primer lugar y luego, como dice su palabra, una vida y una vida en abundancia. Hacemos una oración. Todos inclinen su cabecita y digan: Padre, yo acepto a Jesús. Padre Santo, yo he creído, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Yo no quiero ser más esclavo de Faraón. Quiero salir del mundo de Egipto. Quiero ser libre, Señor. Estoy cansado de estar viviendo en este mundo de pecado como esclavo de Satanás. Quiero ser libre porque yo sé que ese es el plan perfecto que tú has preparado para mi vida. Gracias, Dios mío, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema muy importante: el arrepentimiento genuino y verdadero. Un cambio radical. Es una vuelta completa. Dejar de servirnos a nosotros mismos, dejar de servir al mundo y dejar de servir al diablo para servir al Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 4, verso 17, así dice la poderosa y eficaz palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, en el libro de Hechos 17:30, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Palabra de Dios. Es importante. Cuando Jesús comenzó su ministerio,
Él comenzó a pregonar, a predicar por las calles. Es interesante cómo Jesús andaba y él no tenía un púlpito. ¿Por qué? Porque él caminaba y andaba llamando a las personas y en este caso gritando de esta manera: arrepiéntanse. Miren, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego decía también, como hemos leído en el libro de Hechos, que Dios manda que todo hombre se arrepienta y crea en Jesucristo. Hermanos, ¿qué podemos hablar sobre todo esto? Cuando Jesús dice arrepiéntanse, no es un arrepentimiento trivial, es un arrepentimiento genuino, de corazón. Y quiero decirte, el arrepentimiento no nace del corazón del hombre, es un don divino, porque dice la palabra que el Padre nos llama para que nosotros podamos servir al Señor. Así que en este momento, muchas personas no se han arrepentido todavía, pero pueden hacerlo, porque el Espíritu Santo, a través de este mensaje, va a tocar tu corazón y va a hacer que tú sientas una convicción de arrepentirte. Dice la palabra de Dios que solamente el Espíritu Santo puede causar un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo es Dios, está aquí, está allí, en todo lugar. La Biblia dice: derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá, dice el Señor. Mire, escuche bien, convencerá al mundo de pecado. Entonces, cuando una persona se arrepiente, es un milagro, porque el Espíritu Santo ha actuado, porque el Espíritu Santo hace que uno esté convencido de que es pecador. Por eso dice: cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso en este momento, todas las personas que están escuchando, el Espíritu Santo los va a tocar. El Espíritu Santo los va a convencer de tal manera que usted va a sentir. Por eso el título de este tema, el arrepentimiento genuino y verdadero. Uno puede arrepentirse muchos se arrepienten, en cualquier momento uno puede arrepentirse, pero cuando uno se arrepiente en el nombre de Jesús, creyendo en Él, entonces eso habla de cosas mayores, porque es una entrada al reino de los cielos. Por eso en este momento, todos ustedes que me están viendo y me están escuchando, pueden entregar a Jesús su corazón. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, Él te perdona todos tus pecados y puedes nacer de nuevo. Cuando uno se arrepiente, se cumple la palabra que Jesús predicó, que pregonó y dijo: arrepiéntanse. Mire lo que dice. Ese es el punto para la salvación. El arrepentimiento, ¿para qué? Para ser salvo, para tener vida eterna, para irnos al cielo y para tener una vida abundante aquí también en la tierra. Por eso Jesús decía: mire, note esto, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el arrepentimiento es una puerta que te abre para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos usted va a poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Por eso dice: el reino de los cielos se ha acercado, y la puerta para entrar a esa bendición. Porque hay mucha gente, hermanos amados, que en este momento, por no arrepentirse, están sufriendo. ¿Cómo? Primeramente, por el peso del pecado. Están viviendo una vida sin Dios, sin Cristo, sin amor, sin fe, sin esperanza. Pero cuando ustedes se arrepienten, entonces el peso del pecado se va, y por eso uno se siente libre y nace de nuevo, tiene ganas de vivir, tiene ganas de hacer las cosas bien, porque se ha arrepentido, es que ya ha entrado al reino de los cielos. Por eso cuán importante es arrepentirse genuinamente y de corazón. ¿Quién lo hace? Repito, solo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor.
Ahora escuche bien, si usted se arrepiente de corazón, le entrega su vida a Jesús, por medio del arrepentimiento, usted va a adquirir, va a recibir gratuitamente la salvación de su alma, la vida eterna, y va a poder disfrutar las bendiciones del reino de los cielos. Termino repitiendo esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe por qué? Porque nada es imposible para Dios. Gloria a Jesús. Si hay alguien que en este momento quiere arrepentirse de corazón, incline su cabecita y arrepiéntanse. ¿De qué me voy a arrepentir? De no creer en Jesús. El mayor pecado, hermano amado, es no creer en Jesús. Porque cuando usted acepta a Jesús, en ese momento sus pecados le son borrados completamente solo por creer en Jesús. Así que usted no rechace a Jesús. Arrepiéntase y crea en Jesucristo. Incline la cabecita. Yo le invito a hacer esta breve oración para que usted se arrepienta y el reino de los cielos sea para usted. Incline la cabecita. Padre, en el nombre de Jesús, diga conmigo: estoy sufriendo. Señor, no estoy disfrutando las bendiciones del reino de Dios. Me arrepiento de corazón. Me arrepiento de mis pecados y del pecado más grande, de no haber creído en ti. Pero ahora yo te acepto en mi corazón. Y creo además que por esta palabra de fe soy salvo, tengo vida eterna y soy hijo de Dios. Gracias, Señor, y yo te voy a seguir y te voy a servir toda mi vida hasta que tú vengas. Gracias, Jesús. Hoy hablaremos de la fe y leemos la Biblia. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo ser salvos por la fe en Jesús? Vamos a tocar muchos puntos en este momento. Para ser salvos tenemos que tener fe en Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús es el que murió por tus pecados, por mis pecados, hace 2020 años en la cruz del Calvario. Él entregó su vida, como tenemos la historia. Jesucristo vivió hasta sus 33 años y ahí lo crucificaron, lo mataron, pero resucitó al tercer día. Entonces, por eso dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y cómo podemos tener esa certeza de que por medio de Jesús vamos a ser salvos? La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante no solamente oír, sino entender. Jesús decía muchas veces, oír y entender. ¿Por qué? Porque tenemos que entender por qué tenemos que creer en Jesús. Por eso le dije, Jesucristo murió, resucitó y ahora vive. Y al creer en ese gran sacrificio que hizo por usted, podemos ser salvos. Usted puede ser salvo solamente creyendo en Jesús. Por eso dice, la fe es la certeza. De pronto usted escucha este mensaje de salvación en Jesús y le viene la fe. Y usted entrega su corazón a Jesús, cree en Él y usted pasa de la muerte a la vida por el solo hecho de creer en Jesús. El apóstol Pablo dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso Jesús decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino solamente por mí. Por eso en este momento la fe es muy importante. Todos tenemos que creer en Jesús. El hombre no se va al infierno por ser muy pecador. Es verdad, los pecados son muy malos delante de Dios. El hombre se va al infierno
por el solo hecho de no tener fe en Jesús. Cuando usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, en ese mismo instante sus pecados son totalmente cancelados. Su sangre que derramó en la cruz del Calvario limpia todos sus pecados, de tal manera que usted es nueva criatura. Por eso dice acá la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo. Él decía así, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Jesús murió y resucitó. Buenas noticias. ¿Por qué es buena noticia? Porque no murió y resucitó así, nada más, sino que murió y resucitó por sus pecados, para que usted no vaya al infierno. Por eso los cristianos le alabamos, por eso cantamos, oramos, ayunamos, danzamos, le agradecemos, leemos su palabra, vamos a la iglesia, porque tenemos fe, porque sabemos que nos ha salvado y tenemos pasión. Nuestro amor es con fuego, le amamos de todo corazón, cantamos alabanzas porque creemos en Él, tenemos fe en Él. Estamos hablando de la fe, ¿verdad? Entonces, cuán importante, hermanos amados, lo que dice el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, que es su muerte y resurrección por usted y por mí, porque es poder de Dios para mi salvación. Entonces, cuando uno cree, lo dice y lo cree y lo vive. ¿Por qué? Porque ha creído de corazón en el Señor Jesús. Y cuando uno cree en Jesús, no solamente es creer. Después de creer, por la fe, uno camina en Cristo Jesús en una vida nueva. ¿Qué les parece? Porque eso es fe. Porque la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Una vez que usted ha creído en Jesús, ok, sus pecados han sido perdonados. Usted ha aceptado a Jesús. Usted ha nacido de nuevo. Pero no se mantiene ahí. Usted tiene que vivir, tiene que caminar con Cristo, tiene que vivir una vida en Cristo Jesús. Eso se llama fe con obras. ¿Por qué? Porque usted no solamente va a ser salvo por fe, sino también su fe se perfecciona por sus obras. Sus obras están diciendo, yo creo que soy salvo. Entonces, cuando uno se salva, salvado quiere decir que tiene una nueva vida. Usted quisiera tener esa nueva vida si usted cree en Jesús, si usted acepta a Jesús, si usted le entrega su corazón a Jesús, si usted dice sí de todo corazón, con fe, creyendo en el Señor y Salvador Jesucristo, usted va a ser salvo. Por eso la fe en Jesús salva. ¿Cuán importante? Por eso en este momento, si usted me ha entendido este mensaje, yo sé que usted es muy inteligente y ha entendido este mensaje. Qué fácil es ser salvo por medio de la fe. El apóstol Pablo dice, justificados por la fe, tenemos paz con el Padre. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, nuestros pecados son perdonados y no nos quedamos ahí. Repito, esto es muy importante. Cuando usted cree en Jesús, después de creer en Jesús, tiene que vivir una vida en Cristo Jesús. Por eso él decía, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, decía Jesús. Entonces, por eso nosotros, si creemos en Él, luego tenemos que caminar en esa luz, porque Él es la luz y nosotros también somos luz de este mundo y sal de esta tierra. Si usted quiere ser salvo, otra vez le digo, acepte a Jesús en su corazón y al solo creer en Jesús, usted tendrá vida nueva, vida eterna, vida abundante, será salvo no solamente del infierno, sino de este presente siglo malo. En el nombre de Jesús, invito a hacer una oración en este momento. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso de escuchar esta palabra. Señor, yo acepto a Jesús. Señor Jesús, te acepto. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y yo te voy a seguir, yo te voy a servir toda mi vida hasta que tú vengas. Gracias, Señor, por
perdonarme, por salvarme y por darme esta gracia de creer en ti. Dios mío, gracias Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.